actividad del área de programas públicos del museo, que para quienes no lo conozcan es un área que se encarga de generar contenido sobre todo teórico alrededor de las exposiciones temporales y de la colección permanente. En este caso es una actividad que forma parte de un ciclo de 3 encuentros. Este es el primero y luego la semana que viene es el segundo y en febrero el tercero, que lo que de alguna manera tratan de hacer es pensar algunos puntos clave de la muestra de Ernesto Neto que se llama Soplo. Es una muestra que está ubicada en el segundo piso y con el ticket de esta charla la pueden visitar la muestra, ya han podido visitarla antes y ahora cuando terminemos esta charla también pueden subir porque hoy el museo está abierto hasta las 9. Y un poco el objetivo o el propósito de estos encuentros es repensar algunos conceptos que tienen que ver con el arte textil, por eso la hemos invitado a Karina, y algunos otros conceptos que rondan sobre la idea de qué es lo que queda por dentro y qué es lo que queda por fuera del canon en relación a las prácticas artísticas, a las materialidades, en este caso los textiles, otro tipo de prácticas que también Neto está trabajando últimamente, como las que tienen que ver con lo sonoro, y también para el último va a ser un encuentro mucho más historiográfico, ya de conceptos que tienen que ver con ronda sobre lo mismo, sobre cosas que quedan por fuera o que están de alguna manera en los lindes, digamos, de lo que se construye como la historia del arte. Bueno, Karina es artista y además es magíster, lo voy a decir correctamente, en lenguajes artísticos combinados. Es un placer que nos acompañe hoy y bueno, seguramente la charla va a durar al menos una hora y media, más o menos. Hora y media. Hora y media y después seguramente habrá espacio para preguntas, así que bueno, muchas gracias. El próximo encuentro, el miércoles que viene, es con Mónica Millán, que es una artista argentina que también trabaja ampliamente el textil, es un honor que venga. Va a contar algunos de sus trabajos inéditos y bueno, sería un placer que nos acompañen nuevamente. Muchas gracias. Y gracias, Vamos a ver. Ahí escuchamos bien. Voy a usar el micrófono por una cuestión de que somos bastantes y digo, para no andar gritando y que el último no escuche y ese tipo de problemas, y además en solidaridad acá al señor que está grabando, que yo sé que es mucho más fácil, ¿no?, cuando el sonido se graba con el micrófono. Bueno, muchísimas gracias Maite por esta invitación, muchas gracias Florencia Malbrán, que nos pudimos conocer hoy personalmente, pero yo ya te conocía. Realmente tener este tipo de programas en los museos, digamos, yo que he trabajado tanto en curadurías pedagógicas, es de una alegría tan grande, ¿no?, poder enriquecer una muestra que ya de por sí es enorme e inmensa en términos de lecturas que se pueden hacer, poder enriquecerla en este tipo de lugar, y yo agradezco que haya sido en la biblioteca. Esto lo agradezco, es lo primero que quiero agradecer, porque tiene, no sé, hay algo en las bibliotecas que a mí me convoca profundamente, que me hace sentir mucho más cómoda, cuando el objetivo de una charla está más cercano a una clase, si se quiere, que a una conferencia, ¿no? Por supuesto que está preparado de esa manera. De ningún modo hoy era el día para andar leyendo una ponencia, realmente no amerita tampoco el tipo de desarrollo que a mí me interesaría hacer hoy. Y antes de entrar en nuestro tema, quiero agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, porque es una alegría, a muchas de ustedes las conozco, a otras no, pero realmente es una profunda alegría que en pleno verano, enero, estemos acá reunidos. El amor que tenemos por el arte y el saber es infinito, claramente. Así que bueno, muchas gracias. Mi idea es, yo estructuré, ustedes saben que las derivas pueden ser múltiples, pero yo estructuré la charla, quiero presentarles un poco los objetivos, hacia dónde vamos a ir con el planteo, porque sí realmente quisiera que nos quedaran unos minutos para poder intercambiar entre nosotros. Realmente me interesa mucho, especialmente porque casi todos han tenido la experiencia de la muestra recién, si no la van a tener después de la charla, que genial, que justamente hoy el museo cierra a las 9. Digo, pero como justamente la palabra experiencia
hoy es una de las palabras claves de esta clase, me importa que intercambiemos también algo en términos de esa experiencia. Bueno, ahora me voy a tener que poner los anteojos de cerca, con lo cual se me nublan todos ustedes. Ya no lo veo. Ya está. Bueno, ¿cuál sería el planteo hoy? Por un lado, yo quiero responder un poco al pedido a partir del cual Maite, a través de Marcelo Jiménez, han pensado en mí, que tiene que ver con poder ubicar un poco lo que podemos entender como arte textil en el arte contemporáneo, ¿no? No vamos a remontarnos a otro tipo de concepciones, pero básicamente, digamos, poder pensar, plantearnos las preguntas para aquellos que han sido alumnas mías en seminario de posgrado. Esta pregunta nos la hemos hecho muchas veces, la hemos pensado, hemos llegado a algunas ideas, ¿no? Sabemos que por suerte las categorías son vivas, no se cierran. El arte textil como tal, digamos, tiene por un lado una especie de juventud, ¿no? En lo que sería el sistema del arte contemporáneo, con lo cual se hace más difícil todavía establecer, digamos, como ciertos anclajes, ¿no? Que nos puedan definir esa categoría de manera duradera. Yo creo que es una categoría que se va a seguir moviendo, que artistas como Neto son los que hacen que la categoría exista y la categoría se ponga en duda, digamos, las dos cosas. Y estos, para mí, son los artistas más ricos que tiene el arte textil. Entonces, en ese sentido, primero, digamos, delinear algunas cuestiones en relación al arte textil, delinear algunas cuestiones en relación al escabroso tema de la artesanía y el arte, ¿no? Y pensar un poco cómo, también en términos categoriales, la práctica textil, y acá ya no vamos a hablar de arte textil, porque sería un gran error, pero la práctica textil quedó relegada junto con otras prácticas. Digamos, vamos a recordar algunas de estas cuestiones y luego mi idea es poder plantear también algunas líneas por las cuales yo creo que Neto, la obra de Neto, no Neto, la obra de Neto es obra textil, obra perteneciente a esta categoría extraña que es la del arte textil, para luego poder llegar, sí, a la parte que a mí más me interesa, que es poder plantear una perspectiva desde la cual poder mirar la obra de Neto, ¿no? Una perspectiva que no es materialista, que no tiene que ver, digamos, con cuestiones de la cultura material, de la técnica, tal y tal, porque, digamos, eso ya queda evidente, no hace falta, digamos, abordar ni desarrollar demasiado ese tema, y además quienes mejor hacen esto son los curadores, las personas que han entrevistado a Neto, quienes han estado cerca de él efectivamente, como el caso de Florencia. Digo, en eso no nos vamos a meter hoy, digo, no tiene ningún sentido, pero sí a mí me gustaría aportar en esta charla una perspectiva que creo que es útil en el sentido más utilitario de la palabra, que es la teoría de los afectos aplicadas a la obra textil, ¿no? Y esto es algo que es un tema que a mí me convoca profundamente, que es materia de investigación, que es lo que a mí me hace ser artista y haber llegado al textil. No siempre fui artista textil, siempre decimos que los artistas textiles son, ¿no?, un rato, no necesariamente hay que definirse de esa manera. Entonces, como esta sería un poco el espíritu de esta charla, ¿no? Por eso la primera parte, que es un poquito más formal, me gustaría ir pasándola un poquito para después sí poder llegar a un tema que creo que nos puede hacer mirar la obra de Neto desde una lente que, si bien ya la tenemos todos, no hace falta que nadie venga a dar ninguna herramienta sobre eso, porque realmente creo que aunque uno no tenga idea de la teoría de los afectos, no hay otra manera de experimentar la obra de Neto que no sea desde ese lugar. Entonces, simplemente, como hacemos a veces en nuestros ejercicios teóricos, es de golpe ubicar nombres, ubicar autores, pensar algunos modelos teóricos que pudiéramos hacer uso, digamos, para poder mirar nuevamente
la propia obra, la obra de otros. Aquí hay muchas artistas textiles, lo digo en femenino, digo porque son muchas las artistas textiles presentes, muchas colegas, muchas alumnas, muchos profesores. Entonces, este es un poco el tema que a mí me interesa. Creo que la teoría de los afectos, también aplicada a la educación y a la educación en el arte, digo, es otro de los lugares del que yo no me voy a ir nunca, ¿no? Aunque la academia de golpe lo mire como todavía con cierta desconfianza. Desde ahí es que lo único que anoté en el pizarrón son estas dos frases, después vamos a ir anotando otras cosas, pero la primera es de Neto, y me parece que esto ya nos ubica a un artista que entiende que el sentido de su obra tiene que ver con mover las relaciones, con mover los afectos y mover las relaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera es como poder pensar, y leyendo entrevistas que le han hecho, es hermoso ver cuando un artista, sin necesidad de la teoría y de la investigación, ¿no? que quizás nos toca a otros que nos gusta mucho hacer eso, pero cómo de alguna manera las palabras que él dice y el lugar en el que él se pone, digo, por momentos me resonaba Spinoza, Deleuze, ¿no? Era como volver a pensar en ciertos lugares muy fundamentales. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por cuestiones vinculadas a las prácticas textiles? No vamos a pensar más, ustedes ya saben que creo que la idea de práctica, desde que ha tenido como una circulación tan importante a partir del uso que hace Foucault de esta palabra, la idea de prácticas para mí es una idea que nos ubica de una manera menos limitada, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de prácticas artísticas textiles, ¿no? Estas prácticas que tienen la cualidad de ser textiles, ¿sí? ¿Tienen alguna especificidad? Yo me acuerdo de una pregunta angustiada de alguien en una charla que me decía, ¿pero existe el arte textil? ¿No? O sea, era, decime por favor que sí, porque si no, es como que yo no existo. Digo, yo creo que sí, que existe el arte textil, claro que sí, que existe como categoría, pero que existe como categoría blanda, digamos, una categoría que tenemos que permanentemente mirarla y revisarla. Entonces, habría como distintas entradas, digo, esto simplemente lo pongo como un esquema general, habría distintas entradas, digo, y ahora y pensando y parados en lo contemporáneo, para poder pensar estas prácticas artísticas que tienen que ver con lo textil, o como dice Flor Battisti, que van desde lo textil. Es el desde, a mí me encanta, ¿no? Me acuerdo cuando Flor escribió el catálogo de la Bienal del 2011, digo, el desde lo textil a mí me pareció tan acertado. ¿Por qué? Porque de alguna manera un artista cuya práctica artística pudo haber tenido que ver con otras materialidades y con otras técnicas, cuando decide y elige lo textil, me voy a cerrar los sentidos como no voy a hablar nada, entonces lo hace desde una cuestión sensible. Y vamos a usar esta palabra bella, ¿no? Igual que otras palabras que han sido un poquito mancilladas por el mundo de la academia, la palabra sensibilidad, ¿no? Cuando yo me aproximo a un tipo de materia, ¿por qué? Porque de alguna manera me siento más cercano a esa materia, porque de alguna manera manejar esa materia a mí me da mucho placer, porque creo que decir desde esa materia digo mejor que desde otra, que dentro de esa materialidad incluso tengo distintas cosas que hacerle a esa materia, ¿no? Y que voy a decidir de alguna manera qué puedo hacer, qué me permite lo técnico, qué no me permite, cuáles son mis límites. Y sabemos que el arte textil es transversal, funciona desde lo inter, porque sabemos que el arte textil se ha metido en todo, en todos los géneros del arte contemporáneo, la instalación, el objeto, el libro de artista, lo que se les ocurra, digamos, ¿no? La cualidad textil es una cualidad muy particular, es una cualidad que yo todo el tiempo me pongo a pensar, y a mí la teoría de los afectos me ayudó mucho a pensar mejor, ¿no? Esto, ¿por qué lo textil? ¿Por qué la mayor parte de los que estamos acá sentados
ha elegido lo textil, ¿no? Y sin duda, y acá voy a ir vinculando de a poquito, después quizás nos metemos un poco más con Neto, yo diría que es por algo, por lo que también Neto produce, que es por esta capacidad de relación de los elementos, ¿no? En el arte textil no tenemos posibilidad de trabajar desde lo uno, desde lo solo, desde lo individuo, estoy diciendo bien, no tengo tela, no logro la tela si trabajo, digo, con eso solo. Porque me pueden decir, bueno, la cuerina, no, bueno, claro, pero no es textil, ¿no? En el sentido ortodoxo de la idea de textil. Entonces, esta idea de pensar en trama, ¿no? De pensar en que la relación entre lo uno con lo otro, que yo necesito dos para poder hablar de lo textil, siempre necesito como mínimo dos. Y como lo textil es tan desbordado, maravillosamente desbordado, en general, digamos, se llega muy rápidamente a la idea de comunidad. Digamos, lo textil está vinculado de manera muy directa y muy precisa, digamos, a la noción de comunidad, a la noción del otro. Y, por supuesto, y acá no vamos a ahondar ahora, pero es materia de mucho análisis, para llegar a una ética del trabajo, ¿sí? Y yo acá me voy a adelantar, por supuesto, no voy a respetar ninguno de los papeles que tengo acá, pero sin ellos podríamos estar hablando hasta mañana, ustedes lo saben, con esto quizás hasta medianoche, ¿no? Podemos estar hablando. Y esa ética, ese planteo que nosotros podemos vislumbrar, que es arriesgado hablar, ¿no? De que una categoría conlleve categorías éticas en sí, o ética, vamos a hablar de una sola ética, como me diría un garo, ¿no? ¿Qué es esto? Implica un compromiso. Y acá voy a ir a Sennett. Sennett, el artesano, ¿sí? Cuando Sennett escribe este libro maravilloso acerca de qué es ser un artesano. ¿Y qué es ser un artesano? Es hacer las cosas bien por el simple hecho de hacerlas bien. Qué pavada, ¿no? Y la artesanía que se la ha dejado de lado, que se la ha desprestigiado, que el arte tardó tanto tiempo en poder mirar y valorar algo que tiene que ver no solo con el desarrollo de una buena técnica, sino con un compromiso con la materia. Con un compromiso con la materia, ¿pero por qué? Porque en la Edad Media, si las cosas se hacían mal, eso afectaba a la comunidad directamente. No era una cuestión de, lo hago bien porque soy el experto en hierro, ¿no? Entonces trabajo bien el hierro y... No. Era, si yo hago mal lo mío, estoy haciendo mal al otro y a la comunidad. Por supuesto, y demás está decir que lo textil está totalmente inserto en este sistema, ¿sí? Entonces, esa ética que tiene que ver con la técnica, esa ética que tiene que ver con una cuestión quizás más abstracta y conceptual, que es desde la cual yo estoy segura que Neto es un artista textil, a pesar de que, curiosamente, en los catálogos que leo, nadie dice que es un artista textil. Aparece como escultor. Escultor. Está bien, sí, claro, lo es, esencialmente lo es. Pero por favor, ¿no? Digamos, el planteo de Neto, y no estoy diciendo porque teja el crochet, es lo que menos me importa en este momento, ¿no? Digamos, la lógica de construcción de obra de Neto es una lógica textil. Y no interesa si agarra un hilo, una aguja o qué. Cuando él cose, cuando hace los moldes para esas naves delirantes, para que podamos meternos adentro, él está generando estructuras con una idea, primero del otro, siempre del otro, pero entiende que lo blando, lo flexible, lo elástico, aquello que tengo que coser de una determinada manera, él tiene todo su taller con sus costureras y él mismo cose y les indica cómo quiere que sea. Él no está fuera del proceso. Lo que pasa es que, claro, son monstruosas sus obras, realmente, no, digamos, vamos a pretender que él ande haciendo todo arte. Digo, aparte sabemos todos, por contemporáneos que somos, que esto no nos aporta ningún valor extra, ¿sí? Pero realmente esta idea del pensar en trama, esta idea del pensar en un sistema, ustedes habrán visto esta obra
preciosa que está acá arriba enterita, que es Populonia, ¿no? Donde esas partes están todas interconectadas, intersostenidas, donde la horizontal, no la vertical. Esto es una idea muy linda de uno de los curadores no me acuerdo si era Pedraz, no me acuerdo. La idea de horizontal en vez de vertical. Vieron que la vertical siempre está en una situación inestable, ¿no? Y siempre está equilibrada, por otro lado, pero esta idea del piso, del horizontal, de aquello que se interconecta, nos está hablando alegóricamente, ¿no? Y esto sí, como lo dice una de las curadoras de la Pinacoteca de Sao Paulo, que es la muestra que vemos acá, está usando una alegoría de lo social. A Neto no le importa de explorar la materia por la materia en sí, la verdad que no. Hace un uso de la materia increíble, ¿no? O sea, y usa materialidades que tampoco son tan la poliamida, ¿no? Son materialidades que quizás no. Pero bueno, a ver, ¿cómo se acerca a la idea de piel eso, ¿no? A la idea de una piel penetrable, a la idea de cómo trabaja el orificio para que nosotros podamos intercambiar el adentro y el afuera, ¿no? Y en esto yo voy a tomar, estoy haciendo una mezcla que no les puedo explicar, pero no me importa. Y en esto, ya Laura Mazzoni me lo dijo, ¿para qué estás escribiendo Madoni si total vas a improvisar? Bueno, no importa. Pero sigo con lo interior y lo exterior, ¿no? Digo, pensando cómo estas estructuras nos plantean una interioridad y una exterioridad que se intercambian, pero no como la cinta de Moebius, digamos, heredero de Ligia Clark, ¿no? Por supuesto, Ligia Clark haciendo su obra, haciéndonos cortar a todos las cintitas de Moebius para que entendamos que el adentro y el afuera eran lo mismo. No en esa línea, que es una línea mucho más conceptual, me parece que desde un lugar un tanto más, digamos, sí, vinculado a la idea del afecto y del efecto que produce en nosotros el estar adentro de una forma, meterme en la escultura, la vamos a llamar escultura, me meto en la escultura y la afecto. ¿Y en qué la afecto? En su forma, en algo que es sagrado para la escultura, ¿no? Y la estructura está preparada para yo estar protegido como persona que atraviesa esa nave, para yo estar protegido, pero al mismo tiempo para que esa nave vuelva a ser 1000 veces naves distintas con todos los que vamos a caminar por ahí adentro, ¿no? Entonces, esta idea de interior y exterior, Deleuze tiene una cosa preciosa que dice sobre eso. Ahora sí, esperen que lo encuentro, hay algo muy, muy hermoso y que tiene que ver justamente con está pensado más desde la lógica de la memoria. Disculpen que acá voy a hacer un paréntesis, porque yo hoy no voy a hablar de la memoria, ¿sí? Pero sí tiene que ver con esto, y para la gente que hizo el seminario de los afectos, presten atención acá. Digamos, cuando justamente yo tengo un recuerdo, ese recuerdo suponemos que está dentro, ¿verdad? Si ese recuerdo está dentro y yo lo exteriorizo, cuando yo lo exteriorizo, si lo hago artísticamente, porque esta es la gran salvedad que hace Deleuze, o sea, Deleuze habla de la obra de arte, como pocos filósofos lo han hecho, ¿no? Cuando yo, esa memoria, que en general es traumática, por lo cual fue necesario sacarla, cuando yo la exteriorizo al otro y a mí mismo, ¿no? Le hago presente el trauma, pero se lo hago presente de una manera. Es como si el exterior se metiera en el interior, como hace Neto con nosotros, que nos devora, digamos, formalmente, ¿no? Pero no con una intención de memoria, sino con una intención más de juego, casi si se quiere. Pero realmente esa interioridad del recuerdo, cuando sale afuera, es una especie de interior en el exterior, ¿no? ¿Se entendió la idea? Digo, entonces, esta idea de intercambio de interior y exterior en Neto, a mí es uno de los aspectos que más realmente me conmueven de la obra de él. Ni que hablar de lo que estaba preparando, que tiene que ver con una convivencia en una comunidad amazónica, donde va a incorporar no solo, está trabajando, digamos, en estas lógicas relacionales, y por Dios, cuando uso esta palabra, olvídense de Burrod, no la estoy usando como la usa Burrod, la estoy usando desde la teoría de los afectos, desde las relaciones que nos afectan, no desde
desde una intelectualización francesa que a mí me enoja profundamente, ¿no? Digo, cuando él trabaja desde lo relacional, está de alguna manera diciéndonos una cantidad de cosas en relación a la potencia que tiene el arte, porque la pregunta, y vuelvo a Deleuze, la pregunta que se hace Deleuze es, la que nos tenemos que preguntar no es qué significa una obra, sino cómo funciona una obra. Y uno dice, wow, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué nos está diciendo Deleuze? Deleuze nos está incitando a pensar qué hace en nosotros la obra y cómo lo hace. Él está totalmente instalado en la teoría de los afectos de Spinoza y dice, a mí no me importa lo que quiere decir la obra, yo no sé si termino de entender a Neto en lo que está queriendo decir. A mí lo que me importa de la obra de Neto es que es algo que me come completamente, que me afecta corporalmente, y todo esto es posible porque tenemos cuerpo de obra. Además, ¿no? Y acá aparece otro elemento, van apareciendo a poquito como los elementos con los que vamos a ir jugando. Entonces, volviendo, y quizás para cerrar parcialmente la idea del arte textil, ¿no? Porque de la ética nos fuimos, ahora volvemos, yo diría que podemos pensar el arte textil desde varias dimensiones. Ninguna es excluyente y ninguna de todas estas dimensiones deberían darse todas juntas para poder estar pensando en arte textil. Podemos pensar, si quieren, desde un lugar más ortodoxo, desde la materialidad, sí, desde una cualidad de la materia, no tanto porque la materia sea hilo, tela, sino por una cualidad de lo blando, una cualidad de lo maleable, una cualidad de lo que puede ser elástico, de lo que puede contener, una cualidad que tiene lo textil de alguna manera de poner límite, ¿no? Pensemos en Cristo, de poner límite, de dividir determinadas cuestiones, y las divide de una manera muy distinta que como divide el papel algo. Y acá, ojo, digo, son dos cosas. Yo entiendo que la raíz de la fibra es... Yo creo que estamos hablando de dos situaciones metafóricas distintas, ¿sí? Entonces, por un lado yo puedo pensar en una materialidad particular. Por otro lado yo puedo pensar también lo textil desde la idea del pensar en trama, desde la construcción propia, ¿no? Desde la propia estructura, y ese pensar en trama de alguna manera nos conviene más, si se quiere. ¿Por qué? Porque me habilita a pensar lo social, me habilita mucho más. La materialidad me deja limitadísimo. Hoy, definir que algo es textil por la materialidad, la verdad, es un poquito ignorante hacer eso, ¿sí? Entonces podríamos hasta pensar que una obra podría no tener 1 centímetro cuadrado de tela y ser textil. Por supuesto, yo tengo dibujos textiles desde ya, porque esos dibujos están sobre papel, y ahí el papel es un soporte, no lo estoy pensando, y están operando desde la idea de la trama. Entonces, ¿por qué no considerar un dibujo o una fotografía que opera desde cómo toca el ojo esa textura, aunque yo si la toco, no hay nada, digo, también puedo considerarlo. Entonces nos permite más cosas, ¿no? Por otro lado, lo podemos pensar desde el lugar más formal y desde lo sensorial, ¿no? Lo textil, tal vez, y a diferencia, y acá sí se acerca mucho a la escultura, a diferencia de otros géneros o de otras categorías, justamente lo textil nos habilita los sentidos, nos habilita el tacto, nos habilita una percepción directa, ¿sí? En el caso de Neto, ustedes saben que no solamente le interesa la cuestión táctil, sino que también jugar con nuestros sentidos en términos mucho más amplios, con el olfato, ¿no? Como que juega con nosotros, nos trabaja sinestésicamente, ¿no? Para que de alguna manera estemos metidos, no tengamos como escapatoria sensorial de la obra. No lo hacen todas las obras, pero en varias obras lo hacen, ¿no? Entonces, yo diría, desde la materialidad y la técnica, desde la idea de pensar en trama, desde las cuestiones formales, y de alguna manera yo agregaría una categoría más que le es propia y que tiene que ver con una ética particular de lo textil, que no la tienen otros géneros. Hay una ética particular de lo textil que deriva del pensar en trama, que tiene que ver con lo otro, con el otro y con la comunidad, con la alteridad, con lo diferente, que la verdad se da de una manera tan potente en lo textil, ¿no?
Así como también lo textil, y esto es aparte, no lo digo como uno de estos ejes o mojones, lo textil también es tan plausible para trabajar la memoria, ¿no? Y eso sería un tema de otra charla, pero digamos, está ahí, ese afecto, la memoria está ahí y es muy, muy propia de lo textil también, por el cuerpo, por la proximidad con el cuerpo, porque lo textil nos habla del cuerpo. Y podríamos agregar una entrada más a lo textil y que tiene que ver con la idea de cuerpo y que tiene que ver con esa proximidad que nosotros tenemos, ¿no? Esa sensorialidad que nos propone lo textil, sin duda nos la propone nuevamente porque tenemos un cuerpo, ¿no? Y porque ese otro objeto es otro cuerpo que se encuentra entre nosotros, ¿no? Digo, bueno, entonces en términos quizás un poco más generales, el arte textil en el mundo contemporáneo, en el mundo del arte contemporáneo, ya encontró su lugar, como bien diría Larry Skinner, ¿no? Lo ha anclado cada uno de los componentes de la institución arte. O sea, vieron que la institución arte se ocupa de sacar y de meter cuando más o menos se le da la gana. Digo, bueno, ya estaríamos totalmente acá, imagínense, estamos en el mal, o hablando del arte textil, listo, ya está, no hay muchas dudas, ¿no? El mercado de arte también tracciona para que determinadas formas entren o no en el arte. Entonces, de alguna manera, esta inclusión, esta aceptación, yo diría, en algunos casos debe ser tolerancia, posiblemente, palabra espantosa, ¿no? Pero esta aceptación de lo textil ya está dada, ya la institución arte y el sistema del arte contemporáneo, yo diría, por un empujón muy grande que dio el arte moderno en el periodo de las vanguardias, un poco gracias a eso, ya estaría instalado sin mayores dudas, ¿no? Va a depender de nosotros cuidar de que no se muera en tanto categoría, ¿no? Que no termine siendo una cosa muerta, cerrada, como lo fue la pintura, por ejemplo, durante tanto tiempo, ¿no? Que necesitaríamos que esto de alguna manera ancle y quede. Entonces, con la flexibilidad de lo textil, ¿no? Y con nuestra propia flexibilidad, no ponernos duros ante esto. No recurrir a formas propias, entre comillas, lo digo, del gran arte, para que una obra textil parezca más obra. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Digamos, aceptar lo chueco de lo textil, lo blando, lo imperfecto, lo maravilloso. Yo siempre me acuerdo de una discusión con Chachi Giannone cuando estaba curando desbordado, que decía, ay Karina, me chinga acá, era una bordado de 5 metros, ¿no? Obviamente le iba a chingar. Digo, Leo, lo dejás así, soy la curadora y queda así. Pero Karina, pero chinga, no me importa, ¿cómo no va a chingar con todo lo que bordaron ahí arriba en la tela? Y Dani, lo convencí más, y dijo, tenés toda la razón. Y a partir de ahí empezaron a colgar chingado. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con aceptar esta característica maravillosa que tiene lo textil, que es justamente esa fragilidad que le da una fortaleza tremenda. ¿Sí? Bueno, entonces, no voy a derivarme más en el arte textil, ¿no? Sabemos que el arte textil además entra muy bien en el mundo del arte, digo en el sentido de que no le pasa quizás lo que le pasaba a la fotografía, que la fotografía trata de seguir como para meterse en el arte en el siglo XIX, hace cualquier cosa, se quiere parecer a la pintura. Bueno, por suerte el arte textil no ha hecho eso. El arte textil, por suerte, tiene su gran oportunidad de entrada en las vanguardias, lo aprovecha, y en América Latina también, como Colombres dice, la gran oportunidad del arte y en particular del arte textil fue en el periodo posmoderno. Esos lugares, esos momentos de duda hay que aprovechar, ¿no? Son los mejores momentos donde algo que estaba en duda puede terminar de entrar porque todo el mundo está confundido y bueno, listo, una vez que ya entró, ya está, ¿no? Entonces son estrategias hermosas que tenemos los artistas muchas veces también. Entonces, solo menciono algo que con Maite lo charlamos, digamos, también como una necesidad de plantear acá en el museo esta histórica separación, Edad Media, ¿no? La Tecné, que va a ser la que desde
tiempos anteriores, incluyendo toda la Edad Media, va a definir lo que es una obra de arte, ¿no? Simplemente algo técnico, algo que tenga una buena técnica, ya alcanzaba para que eso sea obra de arte. Por supuesto, esa obra de arte es anónima, por supuesto, esa obra de arte no tiene firma. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios la que está, no la de Maradona, la mano de Dios la que está, digamos, trabajando a partir de estos artistas, ¿no? Pero ser artista no era más que ser un muy buen técnico. No había esta idea de estas ideas que tenemos nosotros en la cabeza. Era ser un buen técnico. Mira, yo a veces digo qué fácil que era vivir en otros momentos, ¿no? Y hoy, bueno, mejor igual vivir ahora. Sabemos que con la modernidad, digo, yo esto lo repaso por las dudas, ¿no? Sabemos que con la modernidad, ante, digamos, la lenta separación de la institución iglesia, ¿no? De todas las decisiones, y especialmente para el mundo del arte, de todas estas decisiones, bueno, empieza a aparecer una actividad que se va a diferenciar, que si bien es técnica, va a tener otros atributos, y atributos que son de un orden estético. Si bien todavía la palabra no existía, ¿no? Hasta el 1700 avanzado esa palabra no existió, digamos, pero que empezaba a tener que ver con esta necesidad de representar, de mímesis, de representar la belleza de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, la obra de arte, lo que ahora se va a entender por arte, la invención del arte, se llama el libro de la original, ¿no? Esta palabra arte va a constituirse, va a construirse, va a llevar siglos de debates sobre qué entra dentro de esa palabra y qué queda fuera, estos debates propios de las categorías, hasta que en el siglo XIX se llega como un acuerdo de que se va a llamar Bellas Artes, de que va a incluir la música, la pintura, la escultura, el grabado y la poesía, ¿no? Y algunos autores incluían y dejaban afuera la danza, ¿no? La jardinería, de golpe la jardinería, para Kant, la jardinería estaba dentro de las bellas artes, ¿no? Dependía, pero digamos que estas eran... Eso constituía el arte. Lo que estaba por fuera de eso no. ¿Y qué era ser un artista? Ser un genio, ser aquella persona capaz técnicamente de representar bien a la naturaleza, pero además capaz de poder decir cosas y de conmovernos desde el placer estético por las bondades de su técnica y también, digamos, por un aprecio por la belleza, con lo cual ese aprecio por la belleza va a hacer que en el siglo XIX toda la institución arte opere para que el arte cada vez se reduzca a menos personas. Porque ¿quién puede considerar una obra bella? ¿Quién tiene la autoridad para esto? ¿Quién está suficientemente educado para esto? ¿No? Pocos, ¿no? La aristocracia y algunos burgueses que podían acceder y ya. Con lo cual, las artes populares, a las que había quedado relegado el textil, entre otras tantas cosas, por supuesto que van a quedar en un lugar de total desprestigio durante siglos y silenciadas. Entonces, digo, nos recuerdo todo esto para que entendamos que las vanguardias, con todos sus errores, han hecho grandes cosas también, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a ser los que van a recuperar esto? Bueno, yo diría, hubo signos, ¿no? Yo diría, uno de los signos tuvo que ver con algo del romanticismo, signo que callaron rápidamente. Otro de los signos, el Arts and Crafts en Londres, mediados del siglo XIX, alguien entiende que es tan importante pensar la alfombra de algo como una poesía, ¿no? Empezar a dejerarquizar. Y luego, por supuesto, ya en el siglo XX, a partir del planteo de las vanguardias, con la inclusión en esta rebeldía contra el pasado, esta inclusión de otras técnicas, otros géneros, otras categorías que no habían estado en el mundo del arte. Bueno, y así llegamos a nuestros días, y ahora estamos ya nuevamente en el hoy. Cerramos el segundo núcleo, ¿eh? Digo porque no sé qué hora es. ¿Estamos bien? Maite, vos andá avisándome, ¿eh? Ah, estamos re bien. 7 días. No, genial. No, aparte porque quiero que después podamos charlar un poquito. Bien.
Me voy a tomar un poquito de agua. Bien, entonces ahora vamos a pasar directamente a mí me gustaría dar algunas ideas generales acerca de esta teoría y le quiero agradecer mucho a Maite, un libro maravilloso. Quiero pasar, digamos, como a puntualizar algunas cuestiones que tienen que ver con la idea de afecto, para poder luego quizás repensar, o quizás si tienen ganas después con un poco de menos gente, dar de nuevo una vueltita por la muestra y volver a mirarla desde esta lente, puede ser interesante. Bueno, muy bien. Ya casi me voy a poner los anteojos de cerca, porque acá no nos podemos equivocar. Lo primero que quiero decir es por qué me interesa como artista y como profesora la teoría de los afectos. Porque lo afectivo es una manera alternativa tremendamente eficaz de llegar al conocimiento. Por eso, no porque vamos a llorar todos, sino básicamente porque es un camino mucho más abierto que el camino lógico, intelectual, para poder acceder a un tipo de conocimiento que es de otro orden. Yo me acuerdo cuando, esto quizás con algún grupito lo hemos comentado, ¿no? Me acuerdo cuando Alicia Romero me da la mala noticia de que el arte no es comunicación, ¿no? Hace unos cuantos años dije, bueno, listo, la maestría que yo hice no existe. Bien, lenguajes artísticos combinados, o sea, ¿no? Digo, gracias, Ali, me lo hubieras dicho 3 añitos antes, yo te creía y no hacía. Y claro, y uno lo intuye eso. Y es hermoso que el arte no sea comunicación, porque al arte no le alcanza la comunicación. Básicamente la comunicación le queda muy corta al arte. Si yo tengo que pensar en cómo me afecta una obra, yo no me alcanzan las palabras. La teoría de los afectos justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con eso que está por fuera del discurso. Y Maite, cuando estaba presentando el programa, comentaba esta idea de los márgenes, ¿no? De aquello que queda en el margen de la historia del arte, aquello que queda en los márgenes. Justamente la teoría de los afectos y el arte textil han quedado en los márgenes de la historia del arte de una manera increíble. Recién en los 90 se recupera de manera más fuerte en Inglaterra, y después esto pasa a Estados Unidos y pasa inmediatamente a América Latina, porque a América Latina la teoría de los afectos realmente le es muy pertinente para poder volver a mirar ciertas obras, ¿no? Pero realmente han sido teorías mal vistas. ¿Por qué? Porque se las confunde, como cuando uno habla de la palabra expresión, cuando uno habla de la palabra sentimiento, ¿no? Se lo confunde con algo kitsch, con algo trivial. Bueno, no. La palabra afecto es una palabra enorme, es una palabra que nos constituye y que realmente lo practicamos permanentemente, con lo cual de ninguna manera la vamos a eludir y nos puede ser una linda herramienta para poder repensar algunas cosas. Entonces un poco decíamos, ¿no? Si anclamos estos términos, yo diría hay dos términos fundamentales. Uno es la afección, la affectio, y el otro es el afecto, que es el affectus. El afecto, de alguna manera, está directamente relacionado a la idea de cuerpo. Yo no puedo afectar ni ser afectado si no tengo un cuerpo. Y ese cuerpo es humano, pero ese cuerpo también puede ser una obra.
puede ser un objeto, ¿sí? Digamos, eso otro es corporal, pero es tangible, ¿eh? Es tangible, es algo con lo que yo me encuentro y me encuentro corporalmente. Por eso esta teoría no sirve como lente para muchos artistas, para la obra de muchos artistas. Realmente sirve para algunos, pero no para... En el caso de Neto no puede ser más ajustada, digamos, pero para ciertos otros artistas, yo pienso en Louis Bourgeois, por supuesto, Beuys, pero no lo podría aplicar a todos, ¿no? A los artistas del minimalismo, o sea, ¿qué puedo decir ahí sobre eso? Poco, o sea, me quedo con poco, ¿no? Entonces, haciendo una cosa así muy rápida, perdónenme la desprolijidad, pero bueno, Spinoza básicamente entiende a lo humano. Spinoza echado del judaísmo, echado de todo lado, porque sus ideas realmente eran, porque que te echen del catolicismo es muy fácil. Igualmente ellos no echaban, directamente eliminaban, ¿no? Pero del judaísmo es como, ¿qué habrá dicho Spinoza para que...? Él entiende, tiene una idea de Dios, que es una idea no jerarquizada de Dios. ¿Y cómo se compone ese Dios? Se compone de todos nosotros. ¿Y quiénes somos todos nosotros? Somos materia extensa, nuestro cuerpo, ¿no? Lo llamaba materia extensa, que esto después Deleuze lo toma nuevamente, y somos conocimiento, somos entendimiento, palabra que también le gustaba mucho a Kant. Somos esas dos cosas juntas, que para Spinoza corren paralelas, porque el cuerpo hace cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no? El cuerpo habla, y faltaba mucho para el psicoanálisis, todavía. El cuerpo habla por sí mismo, se afecta y afecta a otros de maneras muy particulares. Entonces, justamente, los modos eran las interacciones que había entre estos cuerpos, estas son las palabras que usaban, y entonces ese Dios se constituía por todos nosotros, por los modos en los que nos afectábamos, y entonces era un Dios cambiante, y esa materia extensa formada por todos nosotros era justamente lo que nos contenía. Bien. Imagínense que estas teorías hermosamente escritas, ¿sí? Yo las invito a que lean un poquito de Spinoza porque es de una belleza enorme, es justamente uno de los lugares más fértiles para poder pensar más hacia adelante otras cuestiones y para poder pensar las afecciones. Spinoza hace una lista de afectos, no es que, vieron que en esas épocas no era que, bueno, los afectos en general, no, había una lista y una definición de qué era la tristeza, una definición de qué es la alegría, una definición del miedo, de la desesperación, digamos, son definiciones concretas, ¿no? Entonces, justamente, la idea de Spinoza es que depende con qué cuerpos nos encontramos y nos dejamos afectar, o nos afectan, más allá de que permitamos o no, es que podemos tener pulsiones hacia la muerte o pulsiones hacia la vida. Y qué sencillo, ¿no? Entonces, según a qué nos aproximamos, es también el modo en el que nosotros podemos habitar este mundo. Son modos de habitar el mundo. Bien. Y una cosa que me parece fundamental para llevárnosla para el mundo del arte es que los afectos no son representación. O sea, ¿a qué me refiero? A que los afectos están por fuera de toda posibilidad de representación. Son previos, son, si quieren, vincúlenlo con algo más animal, ¿sí? Están por fuera del lenguaje. Entonces, ese afecto todavía no lo puedo decir. Y eso es lo que también, y uno también después de esto entiende más a Gadamer, entiende más a Susan Sontag, ¿no? Ahora vamos a decir un par de cositas sobre ellos que no tienen que ver con la teoría de los afectos, pero bueno. ¿Por qué? Porque lo que a mí me digamos, después de los años 60, la idea de concepto para el arte fue una idea casi facha, ¿no? O sea, una idea que todavía sigue dando vueltas, ¿no?
esa idea conceptual o puramente conceptual, a donde el arte experimentó cantidad de cosas, dejó muy afuera al afecto. Imagínense, ¿no? Como pensar en la teoría de los afectos. Entonces, justamente cuando Deleuze retoma estas teorías, es entendiendo que se accede mejor a lo conceptual a partir del afecto. O sea, no es que estamos dejando de lado una cosa y poniendo la otra. Justamente ese cuerpo mío que se presenta, digamos, yo me meto en la nave de Neto y cuando salgo de ahí soy otro, me guste o no me guste, lo haya decidido o no lo haya decidido. Hay algo que me cambia. Entonces, digamos, la teoría de los afectos se aplica a muchas áreas, a las áreas sociales, a la educación, pero cuando se trabaja en el arte, hay que pensar esta pregunta que hace Deleuze, ¿cómo funciona? ¿No? ¿De qué manera nos afecta? Y si está bueno que eso pase, ¿no? Si nos lleva a adquirir otro tipo de conocimiento, muy bien, digamos, pero también tengo que poder en algún momento analizar esto, que es posterior siempre. Entonces, cuando pensamos en las intuiciones, nosotros cuando producimos obra, nosotros en general, muchos de los que estamos acá, casi todos somos artistas, cuando pensamos obras intuitivamente, cuando tenemos un capricho, cuando no sabemos por qué, pero va por ahí, hay que entender profundamente eso y permitirse, no hace falta tener un concepto previo. Es muy raro tener un concepto antes, es antinatural casi, diría, ¿no? Porque la palabra va a venir después, muchas veces. Entonces, digo en esta línea, hablo en esta línea. El artista conceptual necesita la palabra previa, o sea, claramente, pero en esta otra línea no. Y el arte textil, que opera con la sensorialidad, ¿sí?, de alguna manera remite fuertemente a esto. Entonces, esperen que no me quiero. Entonces, lo que da paso a Spinoza, y creo que es lo que no le perdonan, es que él entiende a las pasiones, a ese lugar irracional. Uso esta palabra y no me gusta mucho porque queda chiquita, ¿no? La palabra las pasiones es algo mucho más que lo irracional, porque las pasiones implican una inclinación natural hacia algo, ¿no? Él incluye las pasiones, y las pasiones no tienen moral. ¿Qué hacemos con Spinoza? ¿No? Justamente Spinoza va a trabajar no una idea de la bondad o la maldad. Él va a empezar a pensar en una idea de ética que es muy distinta de la idea de moral, y va a pensar en lo bueno y lo malo, ¿no? Los afectos buenos y los afectos malos, como una cualidad, no como la bondad, la maldad, como una entidad anterior, abstracta, sino como una cualidad que es maleable encima, ¿no? Entonces la idea de las pasiones, digo, son palabras que a mí me importa que nos queden después de esta charla, ¿no? Las pasiones, las pulsiones, los afectos, las afecciones. Las afecciones tienen que ver también con las heridas. Digo, pues muchas de las que están acá, que las conozco, trabajamos con eso. Tienen que ver con las heridas, con las marcas, con la huella, ¿no? Y el textil es tremendo para eso. Justamente Neto no es el artista para analizar eso, por eso hoy no me voy a dedicar a eso, ¿sí? Pero digamos que hay ahí una materia muy interesante para indagar. Les comentaba que yo ahora les quiero leer, para no olvidarme de algunos autores actuales que están escribiendo mucho sobre este tema y que me parece, digo, igual muchos de ustedes nos conocemos y podemos después intercambiar, pero son algunos autores que quiero nombrarlos acá, porque siempre, vieron, se habla de los artistas, los autores, nunca nadie nombra a nadie. Por todo esto que yo estoy hablando lo digo desde otros, ¿no? Quizás yo lo pienso en lo textil, lo trabajo desde como una estructura posible para mirar un objeto, que en este caso sería la muestra de Neto, pero digo, una es Brian Massumi, Patricia Clough, Sara Ahmed, Jack Dudley, Natalia Taceta, Argentina, de Petris Chauvin, Argentina,
me confundí ahí yo. Tompkins, Jill Bennett. Jill Bennett, para los que trabajen el tema de la memoria, no podemos no leerla, ¿sí? Y en relación a los afectos. Y Mitchell, que Mitchell es un tipo muy, digamos, muy cercano al mundo de la imagen, que ha trabajado las teorías de la imagen desde unos bordes de la teoría del afecto, ¿no? Pero ha hecho unas teorías muy interesantes acerca de la imagen, hay un libro maravilloso dando vueltas por ahí de él. Entonces, una diferenciación que sí quería hacer y que tiene que ver con ya las teorías de la recepción, y acá quiero volver a eso que nombré, a Sontag y a Gadamer. Gadamer, un hermeneuta, ¿no? un filósofo que va a pensar en qué quiere decir. Va a ser la pregunta que a Deleuze no le gusta, ¿no? Cuando yo pienso en teorías hermenéuticas estoy interpretando, estoy tratando de entender, de descifrar qué quiso decir. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Y justamente Susan Sontag va a contestar con en contra de la interpretación, con una idea de basta de preguntar qué es lo que quiso decir alguien a través de la obra, qué pérdida de tiempo, ¿no? La teoría de los afectos no concentra la actividad con el espectador en términos de qué obtiene el espectador en cuanto a contenidos de la obra, sino que opera más bien en cómo juega ese espectador y cómo intercambia y cómo lo afecta una determinada obra. Entonces, la verdad es qué quiso decir tal o cual artista con tal o cual obra es una pregunta sin sentido hoy, ¿no? Pero no porque lo diga un autor u otro, sino porque nos deja en un lugar totalmente pobre. Porque sería tan fácil si hubiera una enciclopedia, ¿no? Una nueva enciclopedia donde nos dijera los significados de las obras, pero realmente esta idea del significado en el arte es una idea que ha quedado muy chica. Entonces, la teoría de los afectos nos aproxima a una sensorialidad mayor, a un poder, digamos, aproximarme a eso y ver después qué me pasa a mí con eso. Pero tampoco es una subjetividad individual, y esto es muy importante aclararlo, menos mal que me acuerdo. No se trata, yo individuo, yo siento, a mí me pasó que... No, a nadie le importa lo que te pasó con nada. Digo, y acá por favor, lo digo ya, ¿no? No nos importa. Lo que importa es cómo esas afectaciones construyen comunidad. Eso es lo único que importa la teoría de los afectos, no importa la cuestión individual moderna, porque justamente esa subjetividad individual es la que encapsuló, encerró, ¿no?, en pequeños noditos a todo y nos separamos. Entonces, la idea de los afectos es una idea que siempre tiene en cuenta al otro, no hay otra manera, digamos, o sería un equívoco en realidad poder pensar esta teoría desde el lugar de lo individual, ¿no? Y imagínense cómo todas estas cosas que vamos hablando se van anclando en distintos aspectos de la obra de Neto. O sea, cómo yo realmente no hace falta que yo les diga, ya estuvieron ahí, ¿no? Vestir la piel del otro. Ya vi fotos, ¿no? Vestir la piel del otro, me pongo en la piel del otro, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para ver la experiencia que tengo? Sí, igual, ponele. Para mucho más que eso. Para entender que yo puedo estar en el lugar del otro y que esto genera una resonancia. Y esta es otra palabra muy de moda, pero que de algún lado viene, ¿no? Nosotros muchas veces decimos esas palabras tan de moda, hay que entender de dónde vienen, ¿sí? Y esta idea de resonancia afectiva, esa idea de empatía, ¿sí? Esta vinculación solidaria con el otro, hay obras que suelen ofrecérnosla. No son muchas. Muchas son textiles, o casualidad, ¿no? Pero ese resonar con el otro. Yo me meto en la nave, bueno, en esta no tanto, pero en otras estructuras de Neto, porque creo que van de a uno, ¿no es cierto, sí, Mike? Ahora van de a uno, claro. Al principio no, pero... Claro, es que...
el encuentro ese que yo no sé quién va a estar ahí adentro, ¿no? Y uno se encuentra con otro cuerpo, los olores, está descalzo, hace calor, parece asquito que no. Sí, eso es el cuerpo. Claro, eso es el cuerpo. Entonces yo me acuerdo, un gran amigo que hoy justo me mandó un mensaje, Jorge Horta, que Jorge decía, yo me acuerdo que había una obra que me daba un poquito de asco de Jorge, yo decía, ay Jorge, es un asco, hay que ponerse claro al lado del otro, y él me decía, ay Karina, siempre me cargaba, ay Karina, medio afrancesado, no me hablaba, y me dice, el otro te da calor, el otro está ahí al lado y te da calor, ¿no? Pero digamos, sentir el cuerpo del otro es enorme, es un tirarse al abismo, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera la teoría del afecto, paralelamente, y acá vuelvo a tomar a Gadamer, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo si lo vimos o no lo vimos, pero bueno, Gadamer trabaja un poco esta idea, muy apoyado en Benjamin. Por supuesto que Benjamin está en esta línea, sin nombrar la palabra afecto en ningún momento, ¿no? Pero Benjamin, no tengan duda que está en esta línea de lo que estamos hablando. Cuando justamente Gadamer nos dice, necesitamos demorarnos para tener una experiencia artística, ¿no? Para que algo me arrase. Yo necesito demorarme ante la obra, necesito darle tiempo y darme tiempo a mí para que algo pase ahí. No hay otra manera. Y hay un autor que es Tompkins, que habla de un afecto particular que es el interés-entusiasmo, ¿no? Es menos poético que Gadamer, no dice del demorarse, pero él dice, si yo no tengo ese interés-entusiasmo, no puedo entregarme a la obra, no puedo encontrarme, no puedo tener ese encuentro que me va a cambiar, que me cambia sustancialmente, ¿no? Vieron que no son muchas las experiencias como espectadores, tal vez cada una pueda recordar alguna, pero no son tantas las experiencias como espectadores donde nosotros somos arrasados literalmente por la obra. No son tantas, pero esas pocas nos han cambiado la vida. Claro, digamos, por supuesto no son muchas. Y realmente, y acá yo creo en Benjamin, ustedes lo saben, no creo que sea solo una cuestión de subjetividad. Yo creo que hay obras que tienen estructuralmente una situación que habilita más a esa inmanencia, a ese lugar en el que nos pone, que no es del orden cotidiano, ¿no? La teoría de los afectos aplicada al arte siempre implica una afección que no es del orden de lo cotidiano, porque a mí si me putea el verdulero me va a afectar, digamos, pero bueno, es una afección de la cual yo puedo tener mi respuesta ante esto. La respuesta que yo tengo ante el afecto que viene de la obra de arte es una respuesta de otro orden, es una respuesta de un orden no cotidiano. Por eso es especial el modo en el que nos habla el arte. No es de cualquier manera, ¿no? Los artistas cuando hablan verdaderamente conectan con nosotros, se meten adentro, no conectan, se meten adentro de nosotros, se nos meten adentro, ¿no? Bueno, sigo, que ya estamos, ya no lo puedo creer, qué suerte que esto está. Perfecto. Y una cosa que me parece importante también, digamos, en relación a la teoría esta, es que hay una diferencia bien grande entre estas tres palabras tan parecidas, que una es afecto, otra es emoción y otra es sentimiento. Digamos, son tres palabras que están muy cerca, que son muy familiares, pero que estos teóricos, y la verdad que todos coinciden en esta diferenciación, no hay disputa, donde el afecto es eso fuera de todo discurso, ¿no? Es eso que hace exceder a la obra, ¿no? Es eso que hace que mi maestra tenga razón y el arte no sea comunicación, ¿sí? La emoción es fugaz, pero ya está codificada. Cuando yo me emociono, hay un paso más culturalizado, si se quiere,
¿no? Donde yo, quizás es un minutito después, es un segundo después, pero donde yo ya le puse palabra a eso. Y el sentimiento es esto, de alguna manera, más complejizado que la emoción, ¿no? Pero digamos, tanto la emoción como el sentimiento el sentimiento es más duradero, no es fugaz, ¿sí? Pero de alguna manera son situaciones afectivas que tienen como una posibilidad discursiva mayor, digo, ¿no? Yo de ahí puedo sacar una poética, digamos, de ahí puedo trabajar desde el lenguaje, por lo pronto, desde el lenguaje corporal, no hace falta lo verbal, por supuesto, ¿no? Siempre hablamos de construcción de lenguajes desde lo sonoro, desde lo verbal, desde lo que fuera. Bien, entonces, tal vez justamente por eso Susan Sontag hablaba de que en su En contra de la interpretación, yo lo tengo acá, les quiero leer, les voy a leer 2 cosas, nada más, lo juro, por favor, pero lo vamos a leer. A ver, Susan Sontag, digo, me parece muy lindo escucharlo. El valor más alto y más liberador en el arte y en la crítica de hoy es la transparencia. La transparencia supone experimentar la luminosidad del objeto en sí, de las cosas tal como son. Y en esto reside la grandeza de, por ejemplo, las películas de Bresson y de Ozu, del La Relle de Renoir, no importa, en francés, olvídense. En otros tiempos, y esto va por Dante, pudo haber habido una tendencia creadora y revolucionaria a concebir las obras de arte de manera que permitieran su experimentación en distintos niveles. Ahora no, sería reforzar el principio de redundancia, que es la principal aflicción de la vida moderna. En otros tiempos, en los que no abunda el gran arte, pudo haber habido una tendencia creadora y revolucionaria a interpretar las obras de arte. Ahora no. Decididamente, lo que ahora no precisamos es asimilar nuevamente el arte al pensamiento, con mayúsculas, o, lo que es peor, el arte a la cultura. La interpretación, o la hermenéutica, da por supuesta la experiencia sensorial de la obra de arte. O sea, cuando ella dice es como que no le da ni bolilla a lo sensorial. Dice, bueno, sí, como tenemos ojos, vemos la pintura, ¿no? Digo, es como que la deja ahí. Y toma esta como punto de partida. Pero hoy este supuesto es injustificado. Piénsese en la tremenda multiplicación de obras de arte al alcance de todos nosotros, agregada a los gustos y olores y visiones contradictorios del contorno urbano que bombardean nuestros sentidos. La nuestra es una cultura basada en el exceso, en la superproducción. El resultado es la constante declinación de la agudeza de nuestra experiencia sensorial. Todas las condiciones de la vida moderna, su abundancia material, su exagerado abigarramiento, se conjugan para embotar nuestras facultades sensoriales. Está hablando de lo mismo que venimos hablando todo el tiempo, ¿no? Y la misión del crítico debe plantearse precisamente a la luz del condicionamiento de nuestros sentidos, de nuestras capacidades, más que de los de otra época. Lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más. Nuestra misión no consiste en percibir en una obra de arte la mayor cantidad posible de contenido, y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor que el ya existente. Nuestra misión, la de los críticos, ¿no?, consiste en reducir el contenido de modo de poder ver en el detalle el objeto. La finalidad de todo comentario sobre el arte debiera ser hoy el hacer que las obras de arte y, por analogía, nuestra experiencia personal fueran para nosotros más y no menos reales. La función de la crítica debiera consistir en mostrar cómo es lo que es, inclusive qué es lo que es, y no en mostrar qué significa.
en lugar de una hermenéutica, necesitamos una erótica del arte. ¿No? Hermosa. Ella. Bueno, esto, digamos, tiene que ver un poco con que si nos pusiéramos a teorizar acerca de esto, estaríamos haciendo un lío bárbaro. También justamente hablar de esta manera quizás tan académica sobre los afectos tampoco es lo mejor, pero digo, por algún lado empezamos, ¿sí? Y bueno, yo ya, digamos que quisiera ir terminando, y para terminar, realmente, así podemos pasar algún comentario o lo que ustedes quieran y con el tiempo que Maite nos diga que tenemos. Les voy a leer dos cosas de Neto, ¿sí? De una entrevista, es una entrevista que le hace un español que se llama Cayetano Limorte Mellón, y la revista es una revista online que se llama Arte, Individuo y Sociedad, y esta entrevista es del 2017. Viene hablando, ¿no? Dice, aunque la cultura nos puede separar, la naturaleza nos unifica. Todos reímos juntos, lloramos juntos. Es la comunidad. Si somos lo suficientemente humildes para vestirnos con la piel del otro, podremos sentirlo, sentir que no hay fronteras, tan solo amor, amor incondicional. Otro. Cuando abrazamos a alguien, ese abrazo es una conversación. Dar la mano es comunicarse, bailar. El beso de Brancusi habla sobre eso. El cuerpo es el agente comunicador y la piel la frontera, el límite. Tocar y sentir al otro es un intercambio cultural. La imagen occidental de la cultura es profunda pero incompleta. Las palabras son importantes, pero un beso puede cambiar el mundo. Bueno, yo llegué hasta acá, ¿sí? Así podemos ahora ya charlar en otros términos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. ¿Qué libro recomendás para la teoría de los afectos que sea fácil? Después te paso por... Okay. Después les paso a todas, ¿sí? ¿A todas? A todas, ¿eh? Sí, pero hay otros. Hay un montón. Sí. Ese que está ahí se lo voy a mostrar ya, pero hay un montón, Cloj y todo eso no están ahí. Eso es precioso. ¿Qué más? Alivia fuerte. Afectos, historia y cultura visual. De Prometeo, chicas. Natalia Raceta, saca fotito y la pasas. Nosotros al inicio de la muestra de Neto hicimos un curso que se llamó Teoría de los Afectos. Y lo que... No te puedo creer. Así te cuento. Lo que hicimos fue con todos ellos, y bueno, y otra es la cátedra de Claro. filosofía, que están a cargo de Cecilia Macón. También hicimos todo un relevamiento por algunas prácticas artísticas actuales que podrían explicarse a través de la teoría de los afectos, y por supuesto Neto fue el Claro. eje de los últimos encuentros. Bueno, comentarios. ¿Quién rescata a Spinoza? Deleuze. O sea, de manera Sí. fuerte, Tú varios lo han rescatado Sí, antes, pero ¿quién pero rescata? Deleuze, sí, claro. En algún lugar leí Perdón, podemos escuchar Sí, allá y sí. Cuando hablabas de Deleuze, que me parece tan importante, algo que a lo mejor podría entender desde el punto de vista o ensamblar muy bien con lo que venían diciendo, que es el concepto de minoridad que tiene. Ah, Entonces, viste, cuando él habla de todo esto, que las consideradas artes menores y lo que es la minoridad, exactamente. que en realidad es de donde surge, digamos así, el motor para la renovación y los nuevos planteos en los campos culturales. Entonces, para él a veces, cuando las culturas y las estructuras artísticas se ponen rígidas,
esta idea de la minorización, un proceso de minorización es importante para generar nuevos destellos, digamos, que permitan seguir adelante. Y tampoco es una cuestión de número, porque a veces lo mayoritario, por ser grande, por ejemplo, como las mujeres en el mundo, somos mayoría, y sin embargo hemos tenido posturas minoritarias enormemente. Pero eso minoritario para él tiene una connotación positiva, y viéndolo desde el punto de vista del arte textil, que muchas veces ha estado en esa situación de como una cuestión minoritaria. Está todavía, yo te diría, digamos, hay formalidades ya asentadas, pero igual todavía, pero igual hay una responsabilidad ahí de los propios artistas textiles, yo creo. Hay mucha confusión en el arte textil hacia adentro, entonces va a llevar tiempo, como todo. A la pintura, mira todos los siglos que le llevó, ¿no? Entonces al arte textil le va a llevar tiempo, porque al haber estado, como las mujeres te diría, ¿no? Al haber estado ahí abajito, hubo desarrollos que no pudieron hacerse, y desarrollos en términos ideológicos, incluso, porque lo que más se pudo desarrollar fue lo técnico, porque era para lo que había espacio, digamos, ¿no? Pero todo lo demás no. Entonces hay confusiones enormes en el arte textil, que, bueno, de a poquito se van a ir reacomodando, me parece. Yo quiero decir algo con respecto a eso, porque era un poco el espíritu del ciclo, en realidad, eso que estabas mencionando vos, acá que no te veo. Porque nos pusimos a pensar cómo seguíamos escuchando esta distinción que, como decía el texto que presenta el ciclo, podría pensarse muy obsoleta, pero que sigue existiendo, de artes mayores y menores. Y en relación a eso, cómo remontarnos bueno, vos te remontaste a la estética y al siglo XIX y demás, bueno, y al XVII también, sí. Pero es una distinción que viene desde la antigua Grecia, esto de que las artes son mayores o son menores en función de los sentidos a los que apelan, y si apelan a la vista, que es un sentido considerado mayor, esa arte es mayor, como la pintura, la arquitectura, la escultura, y si apelan al olfato o al gusto, como la gastronomía o bueno, bien los textiles, son menores. Debe tener, no sé, 2000 años esto, y sin embargo seguimos como replicando esta distinción que justamente... Sí, la diferencia es que la idea de artes menores y mayores funciona como tal en la modernidad. En la antigua Grecia no tenés el concepto de arte. Totalmente. Eso, la idea de que hay artes más, la idea del canon, es moderno. Después es cuando se esquematiza todo lo que planteó Karina, pero estábamos pensando acá que un poco Neto va en contra de todo eso porque es un artista mainstream, no es un artista, no es un artesano menos, y sin embargo apela justamente a tocar y a oler en la mayoría de sus obras, a pesar de que a veces el montaje, como en este caso, esté un poco más difícil de accesibilidad con respecto al olfato. Por esta obra que está acá, que se llama While Nothing Happens, o Mientras Nada Acontece, ustedes deberían caminar por deberían poder caminar por entre los pistilos y sintiendo el clavo de olor y la pimienta y el comino que tienen todas esas obras. Pero bueno, justamente nos gustaba esto de pensar su obra a partir de, bueno, y vos hiciste todo algo precioso para entender eso, pero la idea era justamente darle desde un museo, porque no es académico el abordaje, aunque sí lo fue, un estudio. Un espacio, ¿no? Un espacio. Muy importante, Maite, lo que armaste. Bueno. Sí. Sí, pero sí, a ver, hay que decirlo, punto. Es muy importante el planteo con el que se armó. Pues se pueden armar muchos espacios de reflexión, pero realmente, nena, digo, está muy bien. Está muy bien. Y hay una cosa que me acordé. Claro, ¿qué me importa? Yo lo digo. Total, ¿no? Con el micrófono lo puedo decir. Y una cosa que me acordaba recién es que en Grecia las mujeres que tejían, como el tejer de alguna manera tenía algo del orden de lo sagrado,
en la Grecia arcaica, ¿no? Realmente se las cuidaba como, digamos, como un actor muy importante dentro de la comunidad, que eran muy pocas, por supuesto, y la Grecia clásica eso siguió un poquito, por supuesto, se murió, ¿no? al instante, pero la tejeduría quedó y sobrevivió más que las otras artes domésticas, digamos, la cocina, todo eso, rápidamente fueron dejadas a un lado, pero digamos que es ese modo de tejer, bueno, y esto desde una visión europea, ¿no? No nos daba el tiempo para meternos, por supuesto, en un planteo americano, donde, digamos, los textiles han ocupado siempre otro lugar, donde tampoco el abordaje de lo textil puede ser estético, porque es una mirada europea, sino que tiene que ser justamente extra estético, tiene que estar pensado desde sus componentes simbólicos, bueno, todo lo que está recuperando Neto, o sea, esa última obra que está haciendo, ¿no? El tronco, es un delirio, o sea, el tipo se está metiendo en unos líos tremendos, es una obra que no está acá, después la charlaremos, pero realmente son obras que ya están incluyendo necesariamente activaciones por parte de determinadas prácticas sagradas, ¿no? Basadas en comunidades con las que él está totalmente decidido a convivir y a partir de las cuales él quiere curar al otro. Digo, miren si no es perfecto el planteo de la teoría de los afectos, ¿no? Para Neto. Pero yo realmente no sabía que habían tenido ese seminario las chicas. Digo, pero realmente, sí. Y tomando esto que vos dices ahora y lo que dices antes, que pensaba en la Grecia 2000 años atrás y las artes menores, y de qué manera, algo tradición, porque yo no tengo tiempo de meterme con el tema de la memoria también, por razones de tiempo, pero cómo el artista acá justamente nos permite retomar esa tradición y replantear una semejante tradición milenaria a partir de esa propuesta. Entonces de pronto acá se comienza a hablar de cuestiones que vienen de 2000 años atrás y demás, pero a partir del trabajo que hace el artista, que puede reconectar con esa tradición y con esa memoria. Y acabas de decir que trabaja con comunidades muy antiguas, muy arcaicas, y que quiere referirse y trabajar con ellos, con un trabajo de sanación, entonces está vinculándose a grandes tradiciones y haciéndolas presente, una convivencia entre la tradición y lo actual, que actualiza esas tradiciones y nos permite a nosotros repensarlas en distintos lugares. Porque el otro problema de cómo se actualizan esas tradiciones, ese es otro de los problemones del arte textil, la tradición. Digamos, es el legado, pero al mismo tiempo es un gran problema la tradición en el arte textil, ¿no? ¿Qué hacemos con la tradición del arte textil? La tradición, encima nosotros como latinoamericanos, ¿qué hacemos con esa tradición? Que encima había algo ya acá desarrollado, viene Europa con toda la modernidad, trae otra tradición, y si quieren solo lo pensamos en lo textil, es un despelote, o sea, lo podemos pensar en la cerámica, pero digamos, ¿qué hacemos con esa tradición? Es muy importante no negar la tradición, pero al mismo tiempo cuando quiero apoyarme en eso para producir una obra, cuando sé que necesito eso para producir la obra, como Neto, como muchos otros artistas igual, muy buenos, también actualizan esa idea de tradición. A mí eso me encanta, porque si no podemos quedar en una cosa dinosaurica, ¿no? Espantosa. Es como estos tipos nos proponen algo que nosotros como contemporáneos, que no estamos en el Amazonas, que nuestro paisaje son paredes de edificios, como él nos ofrece generosamente un espacio sagrado para compartir. O sea, esta es la parte que a mí me parece como, no sé, sí, no, Eli. Bueno, en principio, gracias, porque la teoría de los afectos me parece muy, muy hermosa. Y pensando un poco en todo lo que iban diciendo, algo de no quedarse como un poco almidonados, podemos decir, ¿no? Las tradiciones. Me parece que hay algo del concepto de piel que podría dar lugar a otra cosa, ¿no? Como a esa redefinición, porque hablaban de las artes mayores, las menores en cuanto a bueno, los ojos, ¿no? El oído, ¿no? Como, bueno, lo más importante, como también se va calificando, de lo más a lo menos importante, aunque la verdad que es bastante cuestionable también.
Pero digo que hay algo en relación al concepto de piel y de cuerpo, Sí. que es como si ahí fuese como, bueno, un poco como si de alguna manera revirtiera, ¿no? O envolviera, no sé cómo decirlo, esto otro, ¿no? Porque la piel como el órgano más grande que tenemos, ¿no? Y como esa piel también es afectada en tanto Sí, cuerpo. Claro. Bueno, me parece que es un concepto súper interesante. Y otra cuestión, no sé por qué, pero bueno, cuando vos hablabas de todos estos autores, se me venía mucho también Levinas, cuando él habla de, Totalmente. Y del Arendt, rostro. y ¿no? Arendt, que, todos ellos, claro. que el rostro del otro Claro. es el que interpela, ¿no? O lo interpela. Que no lo tanto- podemos matar. Exacto, ¿no? tanto al pedagogo como a cualquier semejante. Y cómo las afectaciones construyen comunidad, esto que vos decías, y yo que estoy un poco con el tema de los lenguajes, del lenguaje, que construyen comunidad de lenguaje. Claro. Y Claro. me parece que ese punto es como muy, al menos a mí me interesa y me parece muy importante. Sí, pensar también que del arte, una cosa que también le tenemos que pedir es que invente lenguaje, ¿no? O sea, esto es... O recupere. Claro, por eso justamente retomar tradiciones, sean las que sean esas tradiciones, que ya están codificadas, que ya tienen una estructura, que tuvieron una razón de ser en un lugar y en un tiempo determinado, para poder traerlas hacia adelante hay que inventar un lenguaje para poder trabajar con eso, ¿no? Y para un lenguaje que además conecte también con nosotros, porque si no nos quedamos afuera. Hay tantas obras que nos dejan afuera, ¿no? Que aquellas que nos incluyen y que tienen la intención de incluirnos, porque acá no estamos hablando de alguien que de casualidad, no, estamos hablando de alguien que nos tiene a nosotros en el centro de su producción. No somos una consecuencia demagógica, como sí se ve en muchas otras obras de otros artistas, de ese intercambio. Sí, Ali. Es que llega a través del juego. Claro, Porque claro. entonces yo estaba ahí hoy a la tarde arriba y veía cómo los chicos se integran, cómo es la forma de participar ideal, porque Totalmente. entramos todos en el mismo juego. Y no hacen falta, ¿no? O sea, y como decimos siempre, en esto Elena Olivera, no la podemos olvidar, ella cuando dice distintos registros de expectación, entonces esas obras que permiten que por lo menos tengas 1 o 2 registros de expectación. Después quizás estamos nosotras acá pensando las cosas y bueno, estamos elaborando más complejamente, pero esas obras que se abren al mundo, a cualquier espectador de cualquier edad, ¿no? Y que pueda tener una experiencia. La palabra experiencia a mí me parece fundamental en esta charla, ¿sí? Sí. Ahora que surgen estas cosas que ustedes están diciendo, a mí me llamó mucho la atención cuando hablabas de lo de Neto, de lo de la horizontalidad. Sí. Y dije, me pareció una maravilla realmente lo de la horizontalidad, como esa cosa Es hermoso. de que entren todos. Y esto que hablabas vos recién, del juego que entran los chicos, yo veía, es increíble, entra en la horizontalidad. Es decir, la horizontalidad se puede tomar desde distintos lugares. Exacto. Pero esto exactamente, que entre el viejo al adulto o al chico o al adolescente, todos quieren probar, todos quieren sentir, todos quieren... Es Es que maravilloso la que tenga esa horizontal cabeza. es accesible, digamos, Claro. o sea, estas cuestiones compositivas no están exentas de ideología, ¿no? La horizontalidad siempre nos plantea niveles de equidad, Claro, niveles de por equidad eso. muy claros, entonces esos artistas que trabajan desde estas posibilidades, digo, no es al azar que eso pasa, son decisiones. Y yo vuelvo, son éticas y estéticas. Acordémonos esa única letra que separa la palabra ética de la estética, ¿no? Esa S. Entonces, es eso, es una decisión estética, sí, claro, sin duda, pero es una decisión estética con responsabilidad y con un compromiso. ¿no? A mí me pareció interesantísimo. Claro. Bueno, yo creo que ya estamos.